están? Bienvenidos a La Hora Liberal nuevamente esta semana en Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas con Ignacio Briones. De vuelta. Ya de regreso, ¿no? Que estuvo en misión en el hemisferio norte. En misión familiar, más bien. Y estuvo bien. De placer. Bien. Muy Qué bueno. Extraordinario. Oye, estamos con un invitado muy especial. Hace tiempo lo queríamos invitar. Que podríamos decir que es leyenda a esta altura de la opinión, de la radio, de la prensa. Del cine. Del cine. Estamos con Héctor Soto. ¿Qué tal, Héctor? Hola, Gonzalo. Hola, Ignacio. Yo creo que todos los que te escuchan, esa voz ya les suena. Feliz de estar acá, feliz de estar acá, no, en serio. Es feliz de estar acá. Y yo creo que cometieron un error. No es el primero que cometen en este programa, digamos, de invitarme. Esa voz yo no sé si más podemos nombrarla, no hay problema, de la Duna o de la Beethoven. En la radio Beethoven. Claro, es que en las dos tuve muchos años. Pero en la radio Beethoven tú hacías unas pequeñas reseñas cortas, historias, relatos, ¿no? Sí. Oye, Héctor, bueno, lo primero, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros siempre partimos con una pequeña travesura. Ya, déjame decirte antes de eso, que esta semana yo tuve que ir a hablar a una universidad sobre una novela espléndida que es de Tolstoy, una novela cortita que es La muerte de Iván Ilich. Y en algún momento cuenta que cuando Iván Ilich salió de la Facultad de Derecho, se dedicó durante un tiempo, dice, a la lujuria, a la soberbia y al liberalismo. Me acordé que estaba invitado a La Hora Liberal y me acordé no tanto por la lujuria, digamos, porque quién soy yo para calificarla. Para levantar el dedo en ese plano, digamos, sino por la soberbia y por el liberalismo. Y por el liberalismo. No, pero yo creo que podría ser la lujuria, los tres, ¿eh? Oye, no. Un liberal soberbio deja de serlo, es contradictorio. Eso sí. Hay mucho liberal soberbio. No son liberales, bueno, liberal es humilde. Nosotros siempre hacemos una pequeña travesura con nuestros invitados que le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga una pequeña reseña. Y nuestro invitado tiene que responder si la inteligencia artificial fue inteligente o fue más artificiosa. Tiene que editarlo. Claro, dice así: Héctor Soto es abogado de la Universidad de Chile, sede de Valparaíso, y periodista. Fue editor y fundador de la revista Capital, columnista político, crítico de cine y editor. Ha sido una voz influyente del debate público chileno por décadas, con paso por medios como La Tercera, Capital, Paula y Radio Duna. Además, es autor del libro Una vida crítica de la Universidad Diego Portales, reedición 2013. ¿Está bien? Claro, que ha sido una voz importante en el debate público, eso es una falacia. Ya. Pero, es una metáfora, diríamos ahora. Una hipérbole. Podría, una metáfora o una hipérbole, claro. Sí. Lo demás está bien. Sí, lo demás corresponde más o menos a los hechos. Oye, ¿y tú eres porteño de Valparaíso, nacido en Valparaíso? Sí, de Valparaíso y tengo mis raíces allá y mi nostalgia allá. ¿Y vuelve o lo dejaste en el recuerdo? No, vuelvo con alguna frecuencia. No mucho, como unos 3, 4 veces al año. A mí Valparaíso me sigue golpeando, me sigue volando la cabeza. Lo encuentro que es una ciudad preciosa y es preciosa todavía en los cerros. En el plan, no, pues está hecho pebre y es muy doloroso, es muy triste verlo, pero los cerros, no todos los cerros, porque tampoco voy a todos Cerro los Alegre, cerros, Cerro Concepción, pero es muy bonito. Sí, es muy bonito. Es muy bonito. ¿Y tú pasaste allá en Valparaíso la etapa escolar y universitaria? Claro, sí me vine a Santiago bastante viejón ya, como a los 28, 27 por ahí. Oye, ¿y son tus recuerdos gozosos de la infancia y juventud? Sí. ¿Y después migraste a la capital? Y después migré a la capital, así como a la Carmela. ¿Y ahí nunca más saliste? Nunca más salí, sí. A mí me gusta mucho Santiago. No soy de esas personas que critican Santiago, que odian a Santiago y que no ven más que dos días feriados continuos, digamos, y se abandonan la capital. No, a mí me gusta Santiago, me gusta mucho. Creo que es una ciudad al final bastante grata. Sí. No, yo creo que especialmente esos fines de semana largos, cuando baja la intensidad y desaparece buena parte de los habitantes de Santiago, se pone muy agradable. Sí. Oye, Héctor, y tú que has sido un agudo observador por largo tiempo,
no solo las ciudades, sino de nuestro país, ¿no? ¿Cómo, muy generalmente, cómo miras Chile en este momento? Porque Chile, nuestro país, la sociedad ha pasado por los últimos años, ¿no? Por situaciones muy complejas, intensas, difíciles, de euforia, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo ahora? ¿Sientes que se ha calmado un poco, que se ha reposado, que hay confusión? Pareciera, pues, ¿ya? Pareciera que se ha calmado un poco, pero sin duda que hemos estado sometidos a una cierta, no sé, pues a la legalidad de la ley del péndulo un poco. Ujú. Hemos ido de un lado a otro. Yo creo que el problema, no sé si el problema, pero está claro que nos hemos vuelto una ciudadanía mucho más emocional de lo que éramos antiguamente. Y nos hemos vuelto más emocionales porque yo creo que, a ver, la verdad es que nunca hemos tenido una quilla, una quilla, un eje muy potente. Eh, Me da la impresión que siempre hemos sido un país de poca vida interior. En otro tiempo eso lo disimulábamos porque teníamos instancias de disciplina social, de conducción, que me parece que eran potentes. Eran potentes los partidos políticos, eran potentes los sindicatos, era potente la iglesia, era potente los medios de comunicación, era potente, no sé, las escuelas siempre fueron en La Chile institución del profesor, de la profesora. Claro, del director del colegio, Claro, por favor, era, claro. a ver, pero muy, muy potente. Y todas esas instituciones, de un tiempo a esta parte, están a muy mal traer. Entonces, instancias de disciplina, de contención, llamémoslo, si esto no es una cosa de garrote, es una cosa de contención. Eso está muy a mal traer, muy, muy averiado. Y y por eso vamos, yo creo, de un lado a otro con mucha ligereza, con mucha liviandad. Yo encuentro que, a ver, es casi un chiste que hayamos elegido a los convencionales para la primera convención con unas mayorías impresionantes y que 6, 7 meses después el país se acordara, digamos. Mira qué buena memoria, se acordara que el crecimiento, la seguridad y el orden, bueno, Importante. también son importantes, digamos. Entonces, a ver, claro, es problema de los políticos, que tampoco tienen mucha quilla, pero yo creo que básicamente es problema nuestro, es un Oye, ¿tú problema sientes que de una ciudadanía, Nosotros demasiado emocional. nosotros en este programa, para ganarnos la desaprobación del público y la impopularidad de lo que decimos, repetimos mucho eso, que uno le echa la culpa a los políticos, pero al final la responsabilidad última está en los ciudadanos. Si los ciudadanos eligen a los políticos, Sí, cuando usted elige a la lista del pueblo en la primera convención, porque la onda era que no tenían que ser de los partidos políticos y que eran los puros, los castos, bueno, usted hágase cargo de los resultados de lo que eso sí, significa. ¿Ya? Y el obviamente. péndulo cuando se mueve, así ya está, las mismas personas, o una parte importante, hemos recordado en nuestro programa, que apoyaban los saqueos, hablaban de la refundación de Carabineros. En las encuestas, estoy diciendo, 70% Sí, obviamente. durante el estallido. Bueno, son los mismos que después exigen mano dura y en el camino no se dan cuenta que ese debilitamiento de Carabineros y del orden es lo que provocó un aumento de la delincuencia. Entonces, yo siento que muchas veces le cargamos la cuenta al político, y por supuesto que hay que cargársela, porque hay políticos que venden hasta la mamá, digamos, ahí podemos hablar de eso, pero la responsabilidad última está en los ciudadanos. Los ciudadanos Pero, tienen que tener... pero una pregunta, a ver, para la reflexión. Porque es verdad, uno como buen liberal siempre debiese apuntar a que es la responsabilidad individual, el barómetro final, digamos, de las conductas. Pero también aquí hay algo que probablemente tenga que ver con el ejercicio de los liderazgos y el deterioro de Sí. las instituciones. Porque, y te lo quería preguntar, Héctor, que como observador de tanto tiempo, ¿no? A mí me da la impresión, quizás porque me estoy poniendo viejo, que tú hablabas de la vida interior de las personas. Cuando uno mira para atrás y piensa en los liderazgos de antaño, incluso los que quebraron nuestra democracia, ¿no? En los 60, los 70, que después la recuperaron tan ejemplarmente fines de los 80 y comienzos de los 90, tenían otro espesor, ¿no? Tenían otra densidad intelectual, otra formación. Tú miras el Congreso, uno prende la televisión y es para ponerse a llorar. O sea, en el fondo,
los parlamentarios que graban sus videos y que los están subiendo y que están permanentemente en un estado como de espectáculo, que siempre la política siempre lo tuvo, pero pareciera que eso como que se ha desbordado, ¿no? Y falta espesor, Sí. falta dónde levantar la mirada. La política está siendo capturada por la farándula, por la farandulización. Pero una farándula penca, ¿no? Sí, claro, no, muy penca, pero es parte. A ver, yo no sé cuánto hay que ponerle, cuánto hay que darle de responsabilidad a los políticos y cuánto hay A los ciudadanos. hay que dar, claro, imputársela a la sociedad. Pero sin duda que tenemos un problema de poca densidad política, tenemos un problema de falta de falta de profundidad y de espesor un poquito. Oye, pero en esa tecla que dice Gonzalo, porque claro, dejemos de lado a los ciudadanos, que cada uno tiene su responsabilidad, pero también está el tema de los liderazgos. Y en los liderazgos, tomando la analogía de la quilla, bueno, la quilla requiere un cierto rumbo, ¿ah? Hacia dónde navega el barco, cuál es la estación final, digamos. Una cierta mirada con épica, a largo plazo, ambiciosa, que yo creo que no se ve hace mucho rato en Chile. Y de hecho, la falta de esa mirada a largo plazo es asusada por los propios políticos con soluciones efectistas a problemas complejos, prometiendo que los resuelven de un suácate en el muy corto plazo. O, lo que es más aún terrible, diría yo, es como exagerando los problemas que tiene Chile. Por ejemplo, yo siempre he sido súper crítico, me han pegado de todos lados, pero lo voy a volver a repetir, de esta idea de que Chile se cae a pedazos. Me parece muy irresponsable repetirlo, porque al final va generando una sensación ambiente que eso es cierto. Y eso no implica obviar que tenemos problemas y emergencias, urgencias que resolver, pero reconozcamos que tenemos un país que en muchos aspectos es muy sólido y es muy tiene un promisorio futuro si uno sabe conducir, ¿no? Sin duda, sin duda. Ahora, estamos de acuerdo, digamos, que los grandes pulmones de la educación cívica, por decirlo así, en Chile, fueron tradicionalmente los partidos políticos, y los partidos políticos están a marchar. Y los partidos políticos están sometidos hoy día a la tiranía del rating. El matinal, literalmente. Claro, eso. Y eso es muy lamentable. Entonces, a ver, estamos muy a la intemperie. Eso es lo que siento yo. Estamos demasiado a la intemperie. Ahora, este gobierno yo creo que de lo que me gusta de este gobierno es que no llegó con una promesa refundacional, ni tiene tampoco detrás suyo una promesa mesiánica. Yo celebro eso, para que el país se aquiete un poquito, se aquiete para que ponga, como dice la gente que entiende de fútbol, yo no entiendo nada, digamos, que ponga la pelota en el piso. Es un gobierno fome. Sí, y está bien que sea fome. Está bien que tengamos un presidente, digamos, que no es no enciende la pradera, no es un hombre. No inflama corazón. Claro, no inflama. Pero déjame hacerte una pregunta. No tiene una gran épica. Pero sobre ese punto, que es súper interesante, porque yo siempre he pensado que la democracia debiese ser más bien fome, no inflamar los corazones. Las revoluciones inflaman corazones, pero después arrasan con todo. Entonces, quizá ahí hay un tema que es complejo, porque el presidente y su proyecto político, el Partido Republicano, para ganar, sí inflamaron corazones con discursos que sí tenían algo de mesiánico, ¿no? Aquí estamos nosotros, venimos a resolver todo, y llegan al gobierno y se pegan un giro en 180, ponen el freno a fondo, pero el problema es que las expectativas son muy fuertes y trazan un camino que otros probablemente van a querer replicar. Y te lo pongo con un ejemplo concreto. Se me acerca una persona que trabaja en un restaurante durante la semana y me dice, oye, es que el presidente Kast como que no me está gustando tanto porque yo esperaba que iba a ser más mano dura, más firme, y como que no ha pasado mucho. A propósito además de la metáfora, los 300.000 que claro. Y bueno, yo le dije, es que así es la realidad. Las campañas son poéticas, pero el gobierno en prosa es difícil, es complejo, hay instituciones. Pero igual lo otro ya quedó sembrado y eso es un problema. Ahora, yo creo que el gobierno tuvo el talento, no sé, no creo que haya sido una salida, un atajo solamente de índole publicitaria,
de establecer como paraguas este concepto de gobierno de emergencia. Yo creo que efectivamente en Chile estábamos y seguimos estando en una emergencia que tiene que ver con una tasa de crecimiento que es baja y con un problema de seguridad importante. Y que las dos cosas la gente las siente. Sin duda. Yo creo que no sé si soy, aquí Ignacio me puede contradecir, yo soy relativamente optimista respecto de la posibilidad de que Chile vuelva a crecer. Creo que hay un plan bien pensado, se le podrá discutir tal o cual medida, digamos, es ambicioso. Pero lo básico, sí, me da la impresión que está bien orientado y en general la voz de la cátedra, la voz del consenso económico es que sí, por ahí va la micro, digamos. Donde veo el asunto bastante más frágil es en la parte de seguridad, donde me doy cuenta, digamos, que no existía ningún plan y que ni siquiera se habían conversado los nombres de las personas que se iban a encargar esta área. Eso me parece un desastre. Y políticamente me parece que también yo no creo mucho en los grandes liderazgos políticos, épicos. Los Panzer. Claro, no necesariamente, a ver, es lo que el país necesita a veces, pero necesitamos una voz un ministro del Interior bien empoderado. Y el segundo piso no puede estar haciendo noticias, el segundo piso es backstage, digamos. ¿No? Claro. Sí, es chamoya, ¿no? Claro, si el segundo piso es noticia, quiere decir que la cosa está malo el diseño, ¿no? Y eso es lo que ha estado ocurriendo. No tengo tan claro, oye, si el presidente debe estar en todas. Está claro que este presidente no va a estar en todas. Está claro que él más bien es un presidente más bien ausente. Pero yo creo que el modelo de la presidencia ausente en Chile es peligroso. Es peligroso porque estamos acostumbrados, tenemos un presidencialismo muy arraigado, y me parece que una presidencia un poco ausente supone ministros buenos y muy empoderados. Y hasta donde se ve aquí, no están muy empoderados. Yo noto que está empoderado Quirós, está empoderado Poduje. Demasiado. Demasiado, sin duda que demasiado. Y no mucho más. Ya, oye, dejémoslo hasta aquí, vamos a ir a una pausa y vamos a retomar este punto porque entramos de lleno a la contingencia y está entretenido, está sabroso. Vamos a la pausa y volvemos en la hora liberal. Estamos de regreso en la hora liberal con la voz de la radio, Héctor Soto. Es que es una voz. En mi infancia, en mi casa se escuchaba mucho la radio Beto. Frank Sinatra de la radio. Claro, Frank Sinatra de la radio, pero además destacado analista, opinión muy autorizada y que participó en muchos medios de comunicación muy importantes. Pero tú eres abogado de formación. Sí. Y abogado. Periodista de oficio. Periodista de oficio, exactamente. Ignacio, tú querías... No, a propósito de lo que decía Héctor de la parte económica, o sea, yo creo que es muy nítido que las dos principales promesas, la emergencia, como tú lo llamaste, y lo llamó el gobierno durante la campaña, que eran seguridad en primerísimo lugar, y luego la parte económica, el crecimiento en segundo lugar. La parte económica está desplegada, y hay un ministro claramente empoderado, que tiene un plan, que uno le podrá gustar o no su estilo, las medidas o no, pero nadie podría decir que no está haciendo la pega, que está ahí todos los días, que tiene voz, que tiene poder y que va adelante y que tiene un plan. Pero en seguridad eso no se ve, al contrario, no ha pasado nada. La noticia ha sido primero la despido de la subdirectora de la PDI, después como unos líos amorosos, y ahora la ministra saca unas declaraciones que no tenían plan. Se pone el chaleco con Chavala a veces. No, un desastre, o sea, francamente, y entonces está cojo en la pata más robusta de lo que debería haber sido el gobierno, que es la parte de seguridad. Y por ahora lo salva la pata económica que encabeza el ministro Quirós,
y que, como decía Héctor, las medidas pro crecimiento que están ahí, yo creo que existe un consenso bastante transversal de que son correctas. No hay una oposición ideológica profunda. Incluso la rebaja de impuestos fue propuesta en el gobierno del presidente Boric. Es que Marcel los mató porque él propuso rebajar Sí, pues impuestos. los centros de estudio de izquierda están de acuerdo. La discusión está en la compensación para que esto sea fiscalmente robusto. ¿Ya? Y yo me cuadro con eso, fue lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo también. Pero el plan económico esencialmente tiene dos sets de medidas: permisos ambientales, esencialmente, y la rebaja tributaria. Las dos son correctas, las dos son súper importantes para agregarle, no sé, medio punto, un punto más de crecimiento en la economía chilena. Uno puede discutir cuándo, y eso es una agenda. Ahora, yo creo que ese no puedo discutir cuándo, eso es importante, porque si va a ser en 5 años más. Es que acá la ciencia económica no es una ciencia exacta. Sabemos que afecta las expectativas, que esto se apruebe, y sobre todo se aprueba robustamente desde el punto de vista fiscal, y ojalá con una buena mayoría. Pero que va a tener impacto, tiene impacto. Y hay que hacerlo, obviamente que sí, hace mucho tiempo que no hacemos reformas estructurales en materia económica, y esta lo es. Entonces, yo creo que donde se enreda, por ejemplo, el paquete económico, son en las medidas anexas. Hay un montón de medidas anexas que le meten ruido, que se salen de estos dos ejes fundamentales: permiso e impuestos. El tema de la impuesto sustitutivo para la herencia, el tema de la repatriación de capitales, que es básicamente un perdonazo, uno más, el cuarto ya en la historia el crédito reciente. al empleo, la eliminación del crédito al censo. empleo, la tasa de 5% se invierte en DFL2 de 90 metros, que tiene un montón de problemas y una pésima Reconoce, política. Ignacio, que también... Pero esas son cosas aledañas que en lo medular, si uno se centra en estos dos objetivos, permiso, impuesto, hay bastante consenso, y las teclas para poder lograr un acuerdo en esa materia creo que están ahí, ¿ya? Están ahí, y es una buena agenda, pero contrasta con el déficit en seguridad, y me temo que ese déficit en seguridad tan flagrante, tan institucionalmente flagrante, les pueden bromar la discusión de la parte económica, porque eso se traduce en debilidad política, y la debilidad política se traduce en mayor dificultad de aprobación en el Congreso, como bien lo sabe Gonzalo. Te iba a decir que en la parte económica el gobierno además recibió un golpe severo, digamos, a raíz de cómo se complicó el tema internacional, sobre todo por el precio del petróleo. Así es. Y bueno, nuestra densidad como sociedad, eso nos llegó a cambiar incluso lo que era prioridad antes de las elecciones, que era seguridad. Sube el precio del petróleo y la prioridad pasó a ser costo de la vida. No, sin duda. Y de hecho, esta semana fue bien políticamente extraña para el gobierno, porque por una parte yo creo que se anotaron un gol de media cancha, sacar rápidamente la aprobación en la Comisión de Hacienda del proyecto de reconstrucción, ¿no? Sí. Prácticamente intacto, lo fundamental. Y yo creo que, a propósito de lo que dice Ignacio, es inteligente ponerle hartos flecos, porque a ti lo que te importa es lo central, Exacto, que es el impulso tributario y simplificar la permisología. Y si después tienes que ir dejar que eso, nosotros cuando íbamos al Congreso, cuando trabajamos junto al actual ministro de Interior, Claudio Alvarado, hablamos de los gatos rojos, que tú de repente puedes meter 2 o 3 cosas y después las dejáis caer, y todo feliz, y dices, al gobierno le pegué y le quité esto, pero tú lograste preservar lo fundamental. Exacto. Entonces yo creo que es notable que lo hayan podido sacar un proyecto tan complejo y tan extenso de manera tan rápida, incluso tramitando hasta altas horas de la noche. Escuchaba en una radio que alguien decía, pero esto es una vergüenza porque lo sacan demasiado rápido. Nunca un gobierno había tramitado tan rápido un proyecto de esta profundidad. Pero si es que los proyectos de esta naturaleza tienen que ser rápidos, porque después tú pierdes tu capital político y no tienes ni una, que es lo que nos pasó a nosotros en Piñerado. Sí. Pero el lado oscuro de la luna fue efectivamente la presentación de la ministra de Seguridad en el Congreso, que mientras se aprobaba la ley en una sala, la de reconstrucción, en la otra sala hacían una presentación muy pobre sobre la agenda de seguridad del gobierno, que básicamente es como una not agenda, ¿no? Puros lugares comunes, puras buenas intenciones, pero sin plazos, sin meta, sin objetivos concretos. Tal cual. No tengo mucho que agregar a lo que has dicho. Oye, pero ¿y otras cosas que te hayan sorprendido en estos 2 meses de administración, que te hayan llamado la atención? ¿Qué pondrías del lado de los haberes, por ejemplo? Los activos, las cosas que te han sorprendido positivamente. Mira, dame unos 15 días de plazo y... Ya, pero la nota, como profesor, ¿la nota es azul, raspando el 4 o roja? Más o menos nomás, pues, ¿eh?
¿Un 4 y Pongámosle un 5? 4, sí. ¿Cuál? O podría rajuñar el 4, pero sin duda que hay un tema, después de 2 meses instalado el gobierno, hay un tema como que de una cierta decepción. Yo creo que el partido que a ver, está recién comenzando y dependiente como estamos de las encuestas, creo que en algún momento va a comenzar a repuntar. Sospecho que el gobierno además algo estará aprendiendo. Eso sería un milagro, porque los últimos 3 gobiernos, ninguno ha repuntado. O sea, lo que muestran las encuestas de los últimos 3 gobiernos, o más yo creo, es que los primeros meses son los mejores, después comienza el frío invierno, y el segundo año siempre el peor y el más complejo políticamente y socialmente. Además tenía un tema que más viejo que el hilo negro, digamos, que es el tema de las expectativas, ¿no es cierto? Tú sembraste mucha expectativa para ganar, haciendo la campaña, que voy a resolver esto rápido, que tengo un plan de los primeros 90 días, y quienes hemos estado un poquito en este negocio, pucha, ¿dónde lo habré escuchado antes? Que son puro cuento, digamos. Esos planes no existen, si existen no se llevan nunca a cabo, porque la dinámica de la política es del día a día, por así decirlo. ¿Pero tú crees que en el Palacio están contentos de cómo ha sido el Yo creo que aterrizaje? sí. ¿Sí? Yo creo que si hay algo que es Entonces positivo sí, y negativo a la vez, yo creo que hay algo de voluntarismo en el proyecto político y en los principales dirigentes del Partido Republicano. O sea, piensa tú que partieron solos contra el mundo. Mm. Se fueron de la UDI 3 gatos, por decirlo de alguna manera, y persistieron, fueron a la primera campaña, sacaron 8%, después desaparecieron varios años, después reaparecieron, después sacaron casi la mitad en la segunda vuelta contra Boric, y ahora ganaron con una mayoría gigantesca. O sea, son voluntaristas y empeñosos como nadie. A mí me cuesta creer, digamos, que el gobierno esté muy contento, digamos, con la acuática que han dado en materia de seguridad. No quiero que sigamos hablando haciendo bullying. Claro, solamente de ese, pero es que a ver, lo encuentro vergonzoso lo que ocurrió ahí. Vergonzoso. Entonces, yo creo que estarán esperando, me imagino, discurrir alguna solución, bueno, tendrán que cambiar a los interlocutores del área, digamos, ¿no? De cajón pareciera, ¿no? Sí, o sea, no creo que sean tan termocéfalos para creer, digamos, que todo lo han hecho estupendo, no creo. Ahora, el hallazgo pareciera ser el ministro Bouje, ¿no? Sin duda. Curiosamente, porque... Ahora es raro ya, porque Iván Poduje, fíjate que fue derrotado en Viña. En Viña. Sí. En Viña, donde se había electorado, yo habría dicho, sensible, digamos, a un discurso como el suyo, puesto que venía de una gestión, no la quiero calificar, pero de un liderazgo más bien blando, como el de Macarena Ripomonti, salió derrotado. Claro, pero a mí no me extraña lo del ministro Poduje, porque el ministro Poduje se mueve como pez en el agua, en un tema que domina como poco. O sea, yo conozco hace muchos años a Iván Poduje, de la universidad, la academia. Es seco, parece lo suyo, ¿no? En el tema urbanístico, en el tema vivienda, en el tema territorio, conoce cada intersticio de Chile como nadie. Lo ha estudiado, lo ha medido, la empresa TISBA que tiene. O sea, debe ser de las personas que más saben en el cargo que hemos tenido en Chile. Yo creo que sin es ninguna consistente duda. porque Entonces, cuando tú estás muy cómodo con tu saber y tienes un diagnóstico claro y no te venden cuentos, tú te mueves como pez en el agua y júntalo con un carácter fuerte, con un estilo de comunicación que la desarrollado uno podrá gustarlo o no, pero genera un círculo virtuoso, esa amalgama de dos cosas. Es capo, pero no lo van a elegir mejor compañero. Ahora, en un régimen parlamentario probablemente podría llegar a la primera magistratura, pero en un régimen como el chileno, donde la adhesión es directa, es difícil. El problema es que tiene tendencia a golpear, a herir a sus aliados. Dejar a muchos, claro, sobre todo a los aliados. Sí, sobre todo a los aliados. Ese es un problema que no lo ha consolado bien, digamos, y que no hay una autoridad política en la moneda que ordene, que le diga el orden, que le diga eso no se hace. Sí. No. Oye, y no sé si les pasa a ustedes, a mí sí yo tengo una preocupación, creo que como en los saberes, toda esta parte como del proyecto como económico, de volver a crecer, se está haciendo la pega, eso están dando.
seguridad está parte de la debilidad. No sé si les pasa, a mí por lo menos, que me da la impresión de que es eso y no hay mucho más. O sea, Sí. no se ve, por ejemplo, tema recurrente que me da vuelta, el tema que para este gobierno lo podría tomar y sería un tremendo relato, la modernización del Estado. Apretar las perillas, hacer que los hospitales funcionen mejor, que el FONASA ande mejor. Sí, pero ahí se va a echar encima a todos los gremios del país. Digo. Y te haces famoso y porque la gente te va a apoyar en eso. Si la gente quiere, tiene... Mira, salió un estudio de la OECD hace no mucho que muestra que la gente confía poco en los servicios públicos y se siente maltratada, no se siente atendida con respeto y con dignidad. Si eso lo sabemos hace muchos años. Pues hay una encuesta del Consejo para la Transparencia, por un lado, y la otra del Servicio Civil, que muestran exactamente lo mismo. 3 de cada 4 chilenos se sienten maltratados cuando no discriminaron el servicio público. Y la gran mayoría de los chilenos tiene solo el sector público para atenderse. Lógico. Entonces, pero yo déjame refrasear lo que dice Gonzalo, para llevar una cosa más medular y conectarlo con lo de la quilla. Si uno dice, tengo dos ejes en este gobierno, que es seguridad y delincuencia. En seguridad más encima está cojo. Se redobla el diagnóstico que esos dos elementos importantes son insuficientes para un proyecto político que se proyecte. O sea, ¿cuál es el proyecto político? ¿Cuál es la identidad el largo de la derecha que está en el gobierno? Y por añadidura probablemente de la derecha o centro derecha que lo acompaña en ese gobierno. Porque, por ejemplo, ¿dónde está la mirada social? ¿Dónde están los temas sociales en esta historia? En vivienda. ¿Dónde están los temas de igualdad, de oportunidad, nivelar la cancha? ¿Con qué instrumento? Eso no lo hemos escuchado, quizás lo escuchemos más adelante, pero me parece hasta el momento no. Pero me parece que estos dos ejes, siendo muy importantes, son insuficientes para nutrir de una identidad política y de un proyecto político de más largo aliento, que permite identificar claramente, digamos, de dónde va este sector. Pero es que ahí es donde falta un político, porque un político, por ejemplo, que se pare en la moneda, no sé si es el presidente, no sé si pero es alguien, el ministro del Interior, que diga, a ver, vamos a hacer un gobierno de emergencia hasta 18 meses o hasta 2 años. Y a partir de ahí vamos a hacer un gobierno social, no sé, que ordene, que jerarquice. Bueno, es la esencia de la política eso. Ordenar y jerarquizar ideas. Exacto, exacto. Y eso es lo que no veo. Incluso más leí por ahí, no sé si sea cierto, tú debes saberlo puesto que manejaste el área durante un tiempo, que había 12.000 cupos en Carabineros que no se habían cubierto, no se habían llenado, vacantes. Claro, exactamente. O sea, en el fondo, plazas... Pero eso es un escándalo. Plazas autorizadas en la ley de presupuesto para financiar a Carabineros que no se llenan. Pero por favor, si esa es la emergencia, pues. Sí. Esa es la emergencia. O por ejemplo, cuando tienes 300.000 estudiantes que desertaron del sistema escolar. O por ejemplo, cuando tienes entre los sectores más vulnerables la mitad de los jóvenes y mujeres que están fuera del mercado laboral. Esa es la emergencia de fondo. Y ese es un proyecto. Ahí hay un proyecto. Ahí hay un proyecto. Claro, porque tú alababas el concepto del gobierno de emergencia, que yo lo encuentro una genialidad de campaña, pero es por definición insuficiente y contradictorio con la idea de tener una mirada a largo plazo, porque tú no puedes estar en una emergencia permanente, número uno. Si fuera así, pero sí durante un tiempo. Claro, pero no puede ser de largo aliento. La emergencia no es un proyecto político. Te pisan la cola, digamos. Estoy de acuerdo. Porque si tú eres en emergencia permanente, quiere decir que fallaste en solucionar la emergencia. Pero los gobiernos más exitosos de la derecha son los gobiernos que se hacen cargo cuando los países están en el suelo. Claro, Piñera 1, terremoto, o Piñera 2, pandemia. Ronald Reagan, la Margaret Thatcher. O sea que, de crisis. No, son gobiernos de crisis. Y son gobiernos que a partir de la crisis son capaces de hacer un enunciado, una proyección. Ya, oye, vamos a tener que ir a una pausa con Héctor Soto y volvemos luego al corte. Estamos de regreso en la hora liberal junto a Ignacio Briones y Héctor Soto, que ahora le vamos a cambiar el sombrero, obviamente aprovechando sus múltiples sombreros, y del analista que ausculta la política queremos pasar al crítico literario, cinéfilo,
que también ahí tiene una tremenda trayectoria y un tremendo legado. Y tú mencionaste algo, ¿no? Y lo estábamos hablando, que pareciera que esta sociedad está muy desintermediada, está poco liderada, no tiene quilla. ¿Serán los libros, será el cine, será el arte algo que podrá darnos un cierto sentido? Porque la vida sin sentido es una vida, ya lo sabían los rusos, los existencialistas, la vida sin sentido es una vida muy miserable. Bueno, yo creo que estamos en un país, en una sociedad que es un tanto rupestre, me da la impresión. Un tanto rupestre en el sentido de que, a ver, nuestros hábitos de lectura son precarios. Creo que hay una crisis en el sistema de la educación pública atroz. Creo que, y hablo de la educación pública, la municipal y también la que manejan los privados, que están bastante asfixiados, por decirlo así. Sí, tenemos un problema ahí. Culturalmente somos bien ñeclas. Ahora, puede que seamos un poco grupientos, porque yo miraba una encuesta de hábitos de lectura y algo así como el 50-60% decía haber leído un libro en los últimos 2 meses, y como un 20-30% declara leer 3, 4 libros al mes, cosa que sí, me parece que puede ser un poco una hipérbole, diríamos. Pero si tú tuvieras que apelar a la literatura, pensando en las debilidades de la política, en las debilidades de Chile, ¿no? Este extravío, ¿qué le recomendarías leer al presidente, al gabinete, a nuestros líderes políticos para encontrar ahí algo de quilla? De literatura nacional, por ejemplo. En literatura nacional, a ver, le recomendaría leer a Jorge Edwards, por ejemplo. Sí. Creo que los 2 volúmenes de memoria de Jorge Edwards, a ver, en la medida que capturan el país que fue, digamos, en la medida que recogen eso, y creo que esos insumos son importantes para pararnos en el momento actual. El primero es Círculos Morados y el segundo es Esclavos de la Consigna. Esclavos de la Consigna. Y el primero es su infancia, sí, juventud, y el otro es ya cómo se forma el escritor, claro, y el diplomático. No, la figura de Jorge Edwards a mí me parece bien importante. Bueno, creo que a nivel latinoamericano fue un hombre que dio un campanazo. Como el año 73, es el hombre que rompe con Cuba. Obviamente que eso fue de un coraje y de una... Sí. De una valentía que hoy día nos cuesta mucho dimensionar. Es cierto que desgraciadamente el libro salió poquito después del golpe, meses después, un mes, creo. Y ahí lo castigaron mucho, ¿no? Y ahí lo castigaron mucho, y claro, la izquierda capitalizó muy bien el horror que fue el ascenso de la dictadura en Chile, y que venga este señor a echar pelos a la sopa. Obviamente que fue vetado, fue ninguneado, y yo creo que nunca le perdonaron, además. ¿Y fue ninguneado por...? Sin duda que fue ninguneado. ¿Y eso duró un tiempo o fue permanente? Yo creo que fue durante un buen tiempo. Fíjate que cuando Vargas Llosa comenta el libro, comenta Persona non grata, Vargas Llosa todavía no rompía del todo con la Revolución Cubana. Entonces dice, este libro está bien, digamos, porque nos muestra problemas que tiene la Revolución Cubana y que habría que corregir, digamos. O sea, claro, fue pionero, pero después Vargas Llosa rompió y no le hicieron la cama, digamos. Sí, también. Pero hizo su carrera. Lo que pasa es que ya tenía su canon, o el corazón del canon ya lo tenía. Claro, ya tenía un peso que Jorge no lo tenía. No todavía. De hecho, Vargas Llosa, cuando quiebra, que fue después del caso Padilla, que había sido mediados de los 70, ya tenía probablemente 3 de sus más grandes obras, que es La ciudad de los perros, Conversaciones en la catedral
y La Casa Verde. Claro. O sea, cualquier escritor ya querría una de esas novelas. Él rompe Gonzalo con Cuba, digamos, pero no es que se vuelva al día siguiente crítico. Un agente de la conciencia liberal. No, él se demora un poco, obviamente. Claro, ese tránsito es los 80. Claro, él pasó los años, no sé, del 73 o del 72 a fines de los años 70, ahí en una zona gris. Oye, ¿y a Vargas Llosa lo pones también en esa categoría? O sea, ¿le diría al gabinete, al presidente, a los parlamentarios que lean a Vargas Llosa? Sí, sin duda, porque, entre otras cosas, porque es un novelista que tiene mucha conciencia política. Es un intelectual, además. Claro. Bueno, tiene un libro que es magnífico, que es El llamado a la tribu. El llamado a la tribu, sí. El llamado a la tribu, donde hace él una suerte de relato de su viaje intelectual, filosófico, político, desde la izquierda. Claro. Él fue militante. Con las figuras que lo alumbran. Claro. Por ejemplo, Isaiah Berlin, por ejemplo, Popper, por ejemplo, Hayek. Y además que él estuvo viviendo, entiendo, mediados de los 80 en la Inglaterra de Margaret Thatcher. Claro. Y quedó muy deslumbrado con la figura de la Dama de Hierro. Muy deslumbrado. Además que se tuvo la oportunidad de reunirse, entiendo yo, poquito antes de la campaña presidencial con ella, de tomar té. Sí, entiendo que hubo una comida de intelectuales. Sí, donde estaba Isaiah Berlin, Philip Larkin, el poeta, y alguien más, no me recuerdo quién. Y que ahí quedó hechizado. Sí. Oye, y de los clásicos de la literatura. Hay otra novela política latinoamericana, oye, que hay que recuperarla. Yo no sé si le haya pasado el tiempo con mucha severidad por encima, pero que es La Guerra de Galio. Es una gran novela, una novela política ahí donde la pongan, y me parece que sigue estando vigente. Creería yo, no sé. Oye, esa de Héctor Aguilar Camín, y Héctor Aguilar tiene otra que es menor, pero que para los que les gusta la política, yo la encuentro aún mejor, que se llama La conspiración de la fortuna. Sí. Que tiene una frase magnífica que es algo así como: en política las personas llegan tan lejos no como sus talentos, sino como sus defectos los limitan. Claro. La debilidad del político siempre, que lo que lleva a cometer errores. Es la misma idea de la cadena que se corta siempre por el eslabón más débil. Más débil, exactamente. Oye, pero ¿y qué libro de los que están citando u otro, para que los lea, político que los lea, le permite aprender o inhibir esta tentación que tienen todos, de izquierda y derecha, que es como llegar y decir: la política la voy a reinventar yo, ¿ya? Porque entonces ahora vamos a tener unos hombres buenos que saben hacer la pega, que van a ser apolíticos, no necesitamos políticos en el gabinete, porque aquí todos los que van a estar van a servir a Chile. O en el gobierno anterior las recetas refundacionales, porque todo lo que no se había hecho antes era porque había mala voluntad, era un tema de voluntad, de buenismo, y no de restricciones del mundo real. Esta figura de cómo instalar el realismo político, las restricciones del mundo real, y que te llevan necesariamente a la humildad, a construir sobre lo que hay, con innovaciones en el margen, en lugar de plantear reinventar la política. Si la política tiene su razón. O sea, la realidad versus el utopismo. Exactamente, o el voluntarismo. Claro. ¿Qué recomendaría Héctor Soto ahí? Ignacio, pero es que es difícil. A ver, no hay libros, digamos, que yo creo que le den una respuesta exacta, oportuna, inmediata, digamos, a temas, a deficiencias, a insuficiencias que tengamos como sociedad. A ver, una novela como la del fin del mundo de La guerra al fin del la mundo, guerra de al fin del Vargas Llosa. mundo de Vargas Llosa. De la guerra de Canudos. Claro, sin duda que es una gran metáfora política. Claro. ¿No? Es una gran metáfora sobre las limitaciones, ponte tú, del fanatismo político.
sobre lo demencial que es la lógica de la polarización y la lógica del veto, de la supresión del adversario. Eh, a ver, podemos leer La guerra del fin del mundo en esa clave y sin duda que vamos a sacar muchos conejos. Pero no sé si hay que leer La guerra del fin del mundo para salir de los problemas de Chile. No, eso es pedirle pera al olmo. Obviamente que no. Oye, pero en una reflexión más general, ya hablamos de lo que deberían leer los políticos que están en el gobierno, en el poder parlamentario. Te hago una pregunta más general, que a mí me da vuelta, que es hablándole a la ciudadanía, a las personas comunes y corrientes, y particularmente a los jóvenes. Tú debes decirles por qué leer. ¿Por qué deberán leer? ¿Y por qué hoy día deberán leer más que antes, quizás? Leer porque yo creo que la literatura sigue siendo una de las mejores escuelas de educación sentimental y de educación moral. Y eso es muy importante a mí, para mi gusto, digo. Es muy importante. O sea, la cultura en un cierto sentido no sirve para nada, pero vaya que sirve, digamos. Vaya que sirve, digamos, en términos para priorizar objetivos de vida, para relativizar entusiasmos fáciles, para consolarnos también de nuestras propias fragilidades, de nuestras propias miserias. O sea, ¿se podría decir que mientras más lee uno se vuelve más liberal? ¿O eso llevar demasiada agua al molino? Porque tú dijiste algo que yo lo comparto plenamente. Leer nos permite consolarnos, nos permite encontrar sentido, nos permite reflexionar, pero también nos hace dudar. Como decía Albert Camus, ¿no? Que la duda siga a la certeza. Gonzalo, pero a lo mejor, a ver, la cultura puede llevar a alguien a convertirlo en muy conservador. Por supuesto. Pero por su elección, y eso tiene un valor. Claro. Y yo creo, a mí, por ejemplo, la pregunta que te hice, una cosa que a mí me interpela, que me parece muy más necesaria que nunca, digamos, es que la lectura, si uno lo mira por un lado netamente utilitario, te entrena el músculo de la imaginación. Naturalmente la literatura te invita a imaginar lo que tú estás leyendo, ¿no es cierto? Ponerte en el papel del protagonista. Claro. Y ese músculo desarrollado es fundamental para la vida en comunidad. Ponerme en el lugar del otro, atender su argumento. Si yo no tengo ese músculo desarrollado, es imposible. Y también te invita a proyectar el futuro. Es imposible proyectar el futuro si uno tiene imaginación. Entonces, hay una cosa también utilitaria. Hay una conexión. Sí. Es muy fundamental. Y hay libros peligrosos, ciertamente, ¿no? No hay que olvidar que Hitler escribió un libro que sigue siendo uno de los más vendidos. Increíble. Y el Capital de Marx también marcó todo el devenir del siglo XX y sigue marcando, ¿no? Y sigue marcando. Sigue marcando. Verdad. Aunque ya no le hagan mucho caso. Es verdad. A algunos todavía los inspira. Sí. Oye, ¿y qué leer ahora? Nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que nos cuenten qué están leyendo, alguna recomendación, algo más actualizado, alguna joya que te hayas encontrado en el último tiempo. Mira, este año, bueno, coincidimos con Gonzalo, leímos Coljós de Carrera. A mí me parece que esa novela es una novela magnífica, grandiosa. Es de ese tipo de novelas que aparecen una vez cada 5 o 6 años, digamos, y que verdaderamente paran del tráfico. Coljós de Manuel Carrera. Sí, y me pegó en los cachos además porque es un libro cuyo personaje central, la madre de Carrer, enfrenta a la muerte y obviamente en un sujeto, en un lector como de mi edad, digamos, obviamente que ese tema me siento muy emplazado, obviamente, pero incluso gente más joven, yo creo que también la relación de los hijos con los padres mayores también lo remece. Sí. Me acabo de leer una novela que es la última novela de Julian Barnes, que se llama Despedida. La encontré suavecita, la encontré, sí. O sea, tiene cosas mejores. Él dice que es la última que va a escribir y claro, sería el fin de fiesta. Claro, es un fin de fiesta que no está a la altura del Julian Barnes que fue, aun cuando si yo miro así retrospectivamente,
no hay ninguna novela de Barnes que, ¿Que te quiebre? Que a mí me haya golpeado como me golpeó, ponte tú, Expiación De McEwan. de Ian McEwan, que es de un colega suyo, digamos, y de otro miembro del Dream Team, Claro, de los las británicos. letras inglesas. A mí me parece que Barnes no llega O Stoner, O Ishiguro, que tiene, por ejemplo, esta... nunca me abandones la de la película famosa. claro, Los restos del día. El resto del día que te deja... No, increíble, increíble. Bueno, pero como quiera que sea, Barnes es el sentido de un final, El oro de Flaubert, Nada que Sí. temer, son obras potentes, digamos. Esta no es muy potente, pero también es una novela grata de leer, porque es inteligente, tiene humor, no tiene... Oye, nos tenemos que ir, no así tiene que... gravedad. Del qué sé yo. cine. ¿Algo recomendable en el último Del cine a tiempo? mí me gustó mucho en los últimos meses, oye, una película chica dirigida por Jim Jarmusch, que se llama Padre, Madre, Hermana, Hermano. Me gustó mucho, pero a ver, puede ser un gusto muy privado, digamos, porque es una película rara, es de 3 episodios. El primer episodio me gustó re poco. Los otros 2 episodios casi no tiene trama, son 2 episodios donde se observan personajes, y eso me encantó. ¿Y eso es cine o Eso, o en eso movie? lo vi en cine. Sí. En cine, Eso en pantalla grande. Eso lo vi en cine, sí. Jim Jarmusch. ¿Y le tienes expectativa a la Odisea de Nolan o no? Sí. ¿Te gusta Nolan? No tanto? no tanto, pero sin duda que ese va a ser un barquinazo en la Claro. cartelera. ¿Cuándo sale eso? Ahora en julio. Además que el cine Peplum ya sale muy poco. Yo no Claro. encuentro que los Batman de Nolan son extraordinarios. Sí, no, hay Interestelar, es una película, Interestelar como dice también es Héctor, lo voy a fantástico. parafrasear, a mí me pega siempre los cachos. También. Claro. Sí, bueno. Héctor, Bueno, y aquí lo vamos a ver con sandalia, digamos. O sea, los personajes son de la Sí. antigüedad. Digamos. hay alguna crítica que es una crítica que el casting fue medio woke, porque hay personas de color interpretando a héroes. Me imagino, ese Hollywood. bueno, a esta altura ya es un resguardo de producción de todas las películas. Para que no los funen. Claro. Ya, Héctor Soto. Muchas gracias, Héctor. Oye, Ignacio. gracias por la invitación. Gracias por la visita. Nos lo pasamos muy bien. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en la hora liberal. Chao, chao.